patria de juventud con alas al viento. Discursos lindos. Pero a la hora de votar, Bush dice, bueno, para simplificar, el que esté en contra, que pare la mano. Y nuestro querido Hugo Chávez paró solito, miró para atrás, Menem, Fujimori, Cardoso, nada. Hasta el año 2000 había un consenso brutal, nadie incomodaba, salvo Hugo Chávez. Ese es el año 2000. Pero como fuimos el continente que más sufrió, fue el continente que más reaccionó. Entonces empezaron a surgir, como recalcó el compañero Lula ayer, a partir del gobierno de Hugo Chávez, ese ciclo de gobiernos progresistas que yo llamaría post-neoliberales en América Latina, que tienen tres rasgos más importantes. Conde, ¿me avisa el tiempo? ¿Me avisa el tiempo? Avisa el tiempo. Yo creo que estos gobiernos todos, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, tienen tres rasgos comunes, con matices diferentes. Primero, la prioridad de las políticas sociales. América Latina es el continente más desigual del mundo, no el más rico ni el más pobre, pero el más desigual por la polarización entre riqueza y pobreza. Brasil es el país más desigual del continente más desigual. Entonces está claro que un gobierno progresista tiene que privilegiar la política social, cuidar la estabilidad financiera, el equilibrio de las cuentas públicas, pero la prioridad social es lo que explica el enorme apoyo popular con la continuidad política de los gobiernos post-neoliberales. El enorme apoyo popular que obtiene a partir de sus políticas sociales, del privilegio de políticas sociales. El ajuste fiscal no es más el centro, es un instrumento para implementar políticas sociales. En segundo lugar, la prioridad de la inserción internacional de nuestros gobiernos ya no es Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino pasó a ser integración regional e intercambio sur-sur. Una inserción radicalmente nueva, sin la cual no podríamos haber resistido a la recesión internacional. América Latina resistió, la única región del mundo que siguió implementando políticas progresistas en marco democrático, disminuyendo la desigualdad y la pobreza y la miseria. Resistiendo en otras circunstancias, en todas las otras circunstancias, una crisis de ese tamaño, de esa dimensión, en el centro del capitalismo nos llevaría a todos a una recesión profunda y prolongada. Resistimos por la intensificación del intercambio regional, el intercambio sur-sur en que China tiene un papel fundamental, y tercer elemento esencial, expansión del mercado interno de consumo popular. Los gobiernos tradicionales gobernaban por una parte de la población. Y como suele decir el compañero Lula, los pobres no son problemas, son solución. Pon la plata en manos de los pobres, no van a especular en la bolsa de valores, no van a los paraísos fiscales, nada. Van a consumir, generar bienes, generar empleo, generar impuestos, etc. Este mecanismo virtuoso es que llevó a que nuestros gobiernos pudimos resistir enormemente a los flujos especulativos, recesivos que vienen del centro del capitalismo. Y el tercer elemento, la centralidad no es más del mercado, la centralidad es del Estado. No es centralidad, pero se resgata el papel del Estado como inductor del crecimiento económico y garantía de políticas sociales. Esos fueron los tres elementos que están presentes en todos los gobiernos. Algunos son no solamente antineoliberales, sino que se plantean ser también anticapitalistas. Otros son antineoliberales. Pero esos tres elementos significan rupturas con los gobiernos neoliberales, que hacen con que sean vanguardia hoy en el mundo, la única región del mundo que tiene proceso de integración relativamente autónomo respecto a Estados Unidos, que disminuye la desigualdad en pleno proceso de regresión cuando Europa destruye la más generosa construcción histórica que había tenido, que es el estado de bienestar social. Nosotros estamos expandiendo derechos, etc. Entonces, una situación extraordinaria de América. Sufrimos el flujo de ellos, ¿no? Sufrimos, vienen capitales especulativos, buitres, etc. La presión interna y externa es hacia la especulación, no hacia la inversión, porque el modelo de nuestros gobiernos es desarrollo económico con distribución de renta. Y el gran capital no está a favor de eso. Ellos prefieren exportar soja, investir en coches para el consumo de lujo, poner plata en paraísos fiscales, en bolsa de valores, etc. Entonces hay una crisis de hegemonía. Hay un modelo popularmente democrático, hegemónico, apoyado por gran parte de la población, pero el capital está en manos de ellos. Entonces hay un tema central ahí, que en el fondo es un tema del capitalismo y que nos plantea dificultades. Y ahí también el tema de la integración. Está clarísimo en este seminario que el discurso de la integración
de la solidaridad, como dijo el compañero Samper ayer, es el tema hegemónico. No hay argumento hoy que pueda favorecer el libre comercio en América Latina. Ni siquiera los países europeos hoy se abstienen de plantear el rol importante del Estado, por lo menos en el momento de las crisis, que plantean el tema de que hay que expandir políticas sociales. Europa está jugando con fuego, ¿no? Está dando soluciones neoliberales a la crisis neoliberal. Pasó con ellos, están pagando el precio del diagnóstico que hizo el neoliberalismo allá atrás, ¿no? Que lo verbalizaba Ronald Reagan a decir que el Estado es el problema, no es la solución. Liberemos el capital, hay muchas normas que dificultan que el capital circule. Liberemos el capital, va a invertir, la economía va a volver a crecer y todos van a ganar. Se reveló falso eso. El capital no está hecho para producir, está hecho para acumular. Si lo dejan acumular en la especulación financiera, va a la especulación financiera. Entonces, más del 90% de los intercambios económicos en el mundo hoy no son producción de bienes, son compra y venta de papeles. Por eso el capitalismo está en un ciclo largo recesivo y no va a salir de eso. No podemos mirar hacia Europa como referencia para nosotros desde el punto de vista de la integración, porque Europa hizo un proceso de integración financiero. Los referendos, las consultas, los plebiscitos no eran si quieren la integración europea, quieren ciudadanía europea, no, quieren moneda única. Por lo tanto, tuvo un sello, una característica muy netamente financiera, digamos, ya de la era neoliberal, de la cual Europa paga un precio muy caro hoy. Nosotros tenemos caminos distintos, ¿no? Claro que no es fácil la convivencia de un proyecto como el Mercosur con la Alianza para el Pacífico. Podemos llegar en el papel a coincidencias, pero hay que estudiarlo mucho más a fondo, porque en verdad la Alianza para el Pacífico es un proceso que no es de integración regional, al contrario, de abertura del continente hacia mercados internacionales. Entonces no es algo que ayude a la incorporación, a la integración, menos todavía de los países menos desarrollados de la región. Habría que abrirse a la competitividad salvaje de Asia y todo. Por otra parte, el rol del Estado, como dice, es fundamental. El rol de las políticas sociales es fundamental. Miremos con dolor lo que pasa en México. México fue el primer país que se incorporó al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y los 20 años que se cumplieron no fueron 20 años de conmemoración. No fueron 20 años de fiesta y de conmemoración. Lo que llegó a México no fue el progreso, no fue la modernización, no fue el bienestar social, ¿no? Mira la situación de México, no está directamente vinculado, está vinculado también al narcotráfico y al hecho de que México es vecino del mayor mercado de consumo de drogas del mundo. Entonces se sobreponen varios factores para que México esté en la situación que está. Pero claro que el neoliberalismo tiene responsabilidades en eso, claro que el libre comercio, claro que el acuerdo que México hizo con los Estados Unidos era con la expectativa que se iba a casar con una viuda rica, casó con una viuda falida, una viuda quebrada. Es un eje de la recesión internacional, son Estados Unidos. Como recordó ayer la Alicia, México, se dice que la izquierda tenía opciones internacionales ideológicas. México tiene más del 90% de su comercio con Estados Unidos. Los sectores dinámicos en el mundo son China, son América del Sur, etc. Entonces están amarrados a un mecanismo equivocado. Nuestro querido México, que nos duele profundamente, pero siguió por un camino equivocado y querían proyectar como alternativa a nuestros procesos de integración regional. Estamos con dificultades, porque no estamos ajenos a la crisis. Podemos sobrevivir sin la demanda de Europa, Estados Unidos y de Japón, pero nos cuesta. Además, los capitales especulativos están adentro y están afuera. Entonces son esos que frenan. Yo diría que el primer problema de la integración regional hoy es retomar un ciclo de desarrollo económico. Todas las recomendaciones que hizo la CEPAL ayer dependen de retomada de un ciclo de expansión económica. Y si no quebramos la hegemonía del capital especulativo, no vamos a lograr eso, porque los recursos existen. Mira los paraísos, cómo América Latina contribuyó a los paraísos fiscales, cómo hay tanta plata circulando en las bolsas de valores que son compatibles con los modelos latinoamericanos hegemónicos hoy día. Entonces tenemos que enfrentar este como uno de los temas más importantes. Y ese tema significará una solución colectiva. Difícilmente se puede tributar la libre circulación de capital financiero sin que sea una decisión colectiva del conjunto de los países de la región.
Y no es un problema solo nuestro, también será de los países de la Alianza para el Pacífico. Seguro que Perú también lo sufre, seguro que Chile también lo sufre. Recién la compañera Bachelet puso en práctica una reforma tributaria para recuperar el carácter no pagado de la enseñanza pública, ¿no? Se habían casi que olvidado que la enseñanza universitaria pública no debiera ser pagada. Para hacerlo, pero recibe un boicot brutal del gran empresariado, con el aumento muy pequeño de los impuestos que se pagaban muy poco. Entonces es un tema del destino de los capitales, hacia dónde van, son compatibles con la democratización social que vivimos o no. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo me comprometí a hablar del tiempo, que tenemos tiempos acotados. Todavía quedan 10. Bueno, esos son los dilemas de nuestros procesos de integración. Yo creo, avanzar significa, primero, construir un proyecto común de desarrollo económico, tecnológico. La CEPAL nos dio las indicaciones muy claras, pero hay que tomar en cuenta un elemento que a veces no se toma debidamente. Una parte de esas grandes empresas no son latinoamericanas, son corporaciones multinacionales que tienen sus sedes en otras partes, tienen su propia estrategia. La propia industria automovilística es un ejemplo de eso. Tenemos que buscar los nichos donde será posible constituir cadenas de construcción de valor con recursos nuestros, con mecanismos de comercialización nuestra, con tecnologías. América del Sur lo tiene suficientemente. Tenemos recursos para financiar, tenemos tecnología, tenemos necesidades, tenemos mercado. Lo que pasa es que nosotros, como se dijo ayer, también avanzamos muy poco respecto a las necesidades y las potencialidades que tenemos. Es decir, esa fase de UNASUR, como dice Samper, es la fase de pasar de la declaración a los hechos, de construir efectivamente modelos de desarrollo económico que nos permitan no depender tanto de la demanda del centro del capitalismo. Somos todavía minoría en el mundo. El neoliberalismo sigue siendo como ideología y como modelo económico hegemónico en el mundo. Además, aunque sea decadente, los Estados Unidos lo son en lo político, en lo tecnológico, hasta en lo militar, sigue siendo hegemónico desde el punto de vista ideológico. La fuerza mayor de ellos no es la fuerza militar ni la tecnología, es el American Way of Life, el modo de vida norteamericano. Es la única forma de sociabilidad, se puede llamar así, que se alarga, se globaliza en todo el mundo, de la China a las periferias de nuestras grandes ciudades. El estilo de vida del shopping center sigue siendo hegemónico en el mundo y nadie lo disputa hoy día. No lo disputamos, no son los evangélicos ni son los islámicos que son adversarios para disputar hegemonía con ellos, no. Tenemos que construir eso. Avanzamos en lo social, pero no necesariamente en lo ideológico. No tenemos todavía valores solidarios, humanistas que disputen con ellos. Y al contrario, el shopping center es lo que más se multiplica, lo que más se dinamiza. Y eso es lo que sabemos, lo que significa. El privilegio no es del ciudadano, no es del sujeto de derechos, es del consumidor, el que tiene poder adquisitivo. Ahí todo se compra, todo se vende, todo es comercio. Esa es la utopía del neoliberalismo, que como utopía no sería para todos, y es para algunos que tienen poder de compra, pero tiene un efecto de demostración muy fuerte que influencia a casi el conjunto de la sociedad. Es una disputa cultural que es enorme, que tiene que ver con la democratización o no de los medios de comunicación, sobre el cual UNASUR tiene que avanzar. Y hoy, el compañero Augusto Santos va a hablar sobre ese tema, ¿no? Es un tema que tiene que ver con la disputa hegemónica en nuestra sociedad. Podemos tener modelos muy buenos, pero si nos enfrentamos a valores ya consagrados y multiplicados, y nos enfrentamos a máquinas mediáticas, monopolistas, en otra dinámica, vamos a tener mucha dificultad. Es impresionante que gobiernos como los gobiernos del PT, que han transformado impresionantemente Brasil, tengan dificultad de reelegirse porque no han democratizado los medios de comunicación. La comparación entre gobiernos previos al PT es avasalladoramente favorable al PT, pero si se pierde la disputa en la opinión pública porque no se logra tener medios para
hacer llegar esos valores, la gente se dejará llevar por el estilo de consumo shopping center, los valores norteamericanos, el estilo de consumo de las marcas y todo. Entonces, es un tema del cual tenemos que disputar hegemonía. Entonces, el futuro del continente está vinculado a retomar de un ciclo económico expansivo, por lo tanto, enfrentar el tema de la hegemonía del capital financiero bajo la modalidad especulativa. No es el capital financiero que financia la producción, el consumo, la investigación. No, es compra y venta de papeles, puramente especulativo. Entonces, tenemos que quebrar esa hegemonía del cual el combate argentino hoy contra los fondos buitre es una avanzada importante. Tenemos que disputar valores, que disputar concepción, y tenemos que construir un modelo de desarrollo económico colectivo. En 2008, si me acuerdo bien, cuando llegó la crisis, UNASUR alcanzó a tomar medidas o enunciar medidas de resistencia colectiva a la crisis. Después, cada país trató de buscar resolver o resistir de la mejor manera posible por su propia cuenta. Yo creo que un tema central hoy es cómo resistimos colectivamente. Todos los países, los de Asia Pacífico y los de Mercosur, somos víctimas de la recesión central del capitalismo que intenta globalizarse. Es una estrategia, tenemos que buscar formas colectivas. En última instancia será un modelo de nuevo modelo de desarrollo colectivo, pero antes de eso tenemos que pensar cómo reaccionar frente al capital financiero, capital especulativo. Las formas que llegan del centro del capitalismo, mucho más para ganar e irse cuando puedan que para contribuir al desarrollo económico. Entonces creo que entramos en momentos importantes, como el ministro Patiño lo mencionó ayer. Impresionante cómo tenemos los gobiernos con mayor estabilidad política, porque tienen el gobierno con mayor apoyo social, de mayor democratización social del continente. Falta consolidar todo eso en un modelo y en valores hegemónicos. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Emil Sader. Y corresponde ahora iniciar la segunda conferencia, y tengo el enorme gusto de presentar a mi querido compañero y amigo Augusto dos Santos, es ministro de Comunicación de la República del Paraguay, que se va a referir al tema del rol de la comunicación en la integración. Tema, por cierto, clave y que se eslabona directamente con uno de los planteos que Emil Sader acaba de presentarnos, que tiene que ver con el tema de nuestra lucha por la hegemonía ideológico-cultural. Con mucho gusto, entonces, le doy la palabra a Augusto dos Santos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Un gusto y agradecido por la invitación. Ya es una irreverencia hablar después del maestro Emil, evidentemente, pero a esa irreverencia voy a agregar una segunda, que es empezar este breve pensamiento sobre la comunicación con una anécdota eminentemente futbolera y eminentemente brasileña. Por lo tanto, es un segundo gesto de valentía de mi parte. Y es una anécdota que tiene que ver con el arranque de un librito que publicamos el año pasado, con experiencias sobre la fundación del Ministerio de Comunicación y de los medios públicos en Paraguay, que arrancamos en el año 2008 con el gobierno del presidente Fernando Lugo. Esto tiene que ver con la década del 50, Mundial de Fútbol en Suecia. Enfrentaba a Brasil con su reluciente y flamante jogo bonito a la fuerte selección de la Unión Soviética, y Garrincha, que era, para mi gusto, el jugador más prodigioso de todos los tiempos, tenía las piernas de Dios y la cabeza de un niño muy pequeño, ¿no?
Y cuentan que cuando el partido se volvía bastante tenso y difícil por la fortaleza de los rusos, el técnico Feola lo llama a Garrincha y le dice: mira, el partido está muy duro, así que, pero todo va a quedar en tus manos o en tus pies. Entonces haremos lo siguiente. Tú bajas a recoger la pelota en la defensa, eludes a los delanteros que se te opongan en el camino, luego cruzas perpendicularmente el centro de la cancha, burlas a los dos mediocampistas que buscarán tumbarte, cruzas el medio campo, te acuestas hacia la izquierda y es allí donde superas a los defensas de la derecha y del centro, te enfrentas al arquero y allí le colocas en la esquina y gol. Garrincha se queda mirándolo por un momento y, inocente como era, suspira y dice: pero profe, yo lo intentaré, pero tendríamos que coordinarlo con los rusos. Creo que un camino que es apasionante en el tema de la comunicación es con quién coordinamos el futuro de la comunicación pública en América Latina. Porque en todo este tiempo vivimos, la comunicación fue parte de una guerra muy intensa, ¿no? Y fue una guerra muy franca. Y fue una guerra también sin cuartel. Pero vivir en guerra no significa no pensar en el futuro, no pensar en el mañana. Ese sería como el error más importante, ¿no? Y el itinerario de estas pocas palabras tiene que ver con dos conceptos. Primero, con lo conceptual de la comunicación pública, que creo que es un asunto del cual tenemos que ocuparnos de cara al futuro en América Latina. Trabajar conceptualmente la comunicación pública. Y en segundo lugar, el proyecto de integración de medios públicos en América Latina, que fue una presentación hecha por nuestra Secretaría de Comunicación de Paraguay ante UNASUR unos días antes de que nos invitaran a salir del gobierno en el año 2012. Los búhos suelen cargar con una leyenda negra que tiene que ver con una relación con la muerte, con la mala suerte, con el dolor. Y paradójicamente esta mala fama no tiene ni nunca tuvo directa relación con la muerte, sino casi diría por el contrario, con la luz. Y se trata de una historia, de una leyenda que se inicia en la Europa medieval, tan cargada de fantasmas y supersticiones. Y en aquella Europa, en sus aldeas, cuando moría una persona, la velaban, o sea, ponían velas alrededor del difunto y también colocaban velas en las afueras de la vivienda, en los muros, de manera que las personas que transcurrieran incluso en lontananza, en esa Europa medieval sin energía eléctrica, supiera que en algún lugar, en ese sitio, había un difunto por quien orar. Quizás también una copa de vino y algo de pan. Obviamente, estas velas, principalmente las que se sostenían afuera, atraían a miles de insectos felices de ver una luz en medio de la oscura noche medieval. Y en tanto venían los bichos de luz, también se daba la presencia de un natural depredador como eran los búhos. Y por tanto, a consecuencia de este interés, nada funerario, sino intensamente gastronómico, es que la tradición recoge que los búhos se aproximan siempre a los velorios. Esta historia tiene cierto valor para ponerla en comparación con la historia de la comunicación pública en América Latina. Ella está muy marcada no por el miedo, no por la superstición, sino por la desconfianza. Y por lo menos la razón histórica más importante que marca esa sensación tiene que ver con el pasado, y no con bichos de luz, sino con aquellos dinosaurios del autoritarismo que devoraron libertades y vidas en el continente por muchos años. Por alguna razón que algún experto en psicología social podría tratar de esclarecer mejor, la comunicación pública que acompañó esos procesos quedó estigmatizada
pero no la comunicación privada, que también, con ejemplos abundantes, comió en la mesa de los opresores. La leyenda negra de una comunicación justificante de los abusos oficiales es una carga negativa de la que muchas experiencias de comunicación pública tratan de desembarazarse en la soledad de la gestión, con una fuerte desconfianza que generalmente es atizada por los propios medios hegemónicos. Vale por ello pensar por el núcleo de este asunto, antes de comentar el proyecto de integración de los medios públicos, que reitero se planteó en UNASUR en el año 2012, ¿cómo hacemos para abordar al mismo tiempo una actitud desde la comunicación de defender estos procesos de democratización en América Latina, al tiempo que construimos una comunicación pública que de cara al futuro, fundamentalmente cuando podamos tener una democracia mucho más consolidada, podamos exhibirla como una comunicación pública autónoma y plural? Es imposible fotografiar el dónde están parados muchos medios públicos de América Latina sin revisar su interacción en medio del fuerte antagonismo entre gobiernos y medios privados. Incluso es un dato fundamental. Primero hay que señalar que nunca como en este tiempo los gobiernos se han interesado tanto y tan específicamente en los medios estatales. En el caso de los gobiernos progresistas, el énfasis ha sido muy especial. Se ha mejorado infraestructura, se avanzó hacia la construcción de redes, algunas emblemáticas como Telesur, y se avanzó hacia un relevante repositorio audiovisual de comunicación cultural desde la cultura, desde la identidad, que nunca antes existió en América Latina. Pero eso no excluye la pertinencia de una autocrítica, y es que se dejaron espacios sin debatir aún suficientemente, y uno de estos espacios es el debate conceptual sobre lo público de los medios públicos. Acto seguido, los medios públicos se topan en un momento clave de su insinuación fundacional con un relato inevitable, y vamos a zambullirnos muy brevemente en esta arista. El debilitamiento de la oposición a los gobiernos progresistas en la región, que en gran medida se debe a la falta de autocrítica de los partidos conservadores, que han invertido toda su energía en horrorizarse con Chávez y casi ninguna en producir planes para sintonizar y horrorizarse con las tribulaciones de las grandes mayorías, le han producido un persistente desplazamiento del poder. Uruguay es el último ejemplo. Llamativamente, estas últimas derrotas no se han dado a consecuencia de la timidez de la crítica hacia los sectores progresistas en el poder, sino todo lo contrario. Nunca en la historia se produce un fuego tan intenso de la artillería comunicacional hegemónica hacia la gestión de gobiernos como en este tiempo. No me puedo olvidar de un periodista que en la primera semana del gobierno del presidente Fernando Lugo dijo muy seriamente, dijo: pasó una semana y el país no cambió. Es evidente que los gobiernos progresistas, con esas ideas trasnochadas, como gustan decir, qué mejor hora que la madrugada finalmente para las conspiraciones, ¿no? Con esas ideas trasnochadas, decía, de privilegiar la promoción social y no lucirse con los datos macroeconómicos, de generar conceptos de derecho en estratos sociales donde siempre solo reinaron obligaciones, y peor aún, con una decisión peligrosa por el manejo de la comunicación social como políticas públicas, son una amenaza para sectores que por siglos se han apoltronado en el poder. Sin embargo, con la emergencia de una voluntad crítica ciudadana, se ha establecido suficiente contrapeso electoral para que el pensamiento de la mayoría se corporice en el poder. Los sectores políticos conservadores no solo
no han podido revertir este rumbo, sino se han declarado en un estado de ineficiencia opositora, tanto es así que en muchas experiencias han sido medios o conglomerados de medios los que han ejercido el verdadero rol de opositores más importantes durante periodos constitucionales completos. Ello ha obligado, en un momento crucial para la construcción de un núcleo conceptual de los medios públicos en América Latina, a una situación que se plantea como un destino inexorable. Esto es, al defender las conquistas y los propios procesos de democratización de la comunicación, pasa la comunicación pública a polarizar como un actor más en la controversia entre influyentes medios y corporaciones privadas del continente. También es bueno no caer en el mismo error que se critica, o sea, la falta de autocrítica. Los gobiernos tienen todo el derecho del mundo a contar con sus medios propios, medios de gobierno, para ejercer una defensa directa, puntual, episódica, agendística, sin desgastar incluso el delicado estatus, incumbencia y propósito de medios públicos. Creo que esta es una próxima generación en el pensamiento de estos proyectos que son tan ricos, tan promesa de pluralidad y de democracia en América Latina. Porque al margen del rol que han cumplido hasta aquí, parados en la legitimidad de las aspiraciones populares, en rigor, los medios públicos no tendrían que deberse en el día de mañana a las últimas mayorías que ganaron las elecciones, sino en puridad a las comunidades en general. Y aquí una buena noticia, la gran fortaleza que nadie puede arrebatar a los medios públicos es su gigantesco potencial de pluralidad. Por ello, sería muy importante que el siguiente paso en este tiempo que se vive en América fuera el que los gobiernos presten suficiente atención a la construcción de identidades específicas en el diseño de sistemas de comunicación pública. Es evidente que poner en disputa a los medios públicos con la guerra informativa sesgada que pueda existir deviene de la buena intención de compensar fuerzas y ofrecer la otra campana a la ciudadanía. Pero también es importante reflexionar no solo desde una lógica respondedora, sino desde la nunca bien ponderada estrategia de la proacción. Esto supone reflexionar cada vez más y con mayor fuerza sobre las teorías de reemplazar la trinchera de las consignas por el desafiante mundo de la producción de sentidos. Quiero poner un ejemplo muy pequeño que me parece importante porque ilustra cómo una buena sintonía con la producción de sentidos vale más que 1000 respuestas. En el año 2012, por primera vez en la historia del Estado paraguayo, nos disponemos a financiar la construcción de radios comunitarias en pueblos indígenas. Para el efecto, una mañana nos vamos hasta una comunidad indígena en el Chaco paraguayo, sitio donde se instalaría la primera emisora. Tras una interesante reunión donde repasamos los objetivos, uno de los cuales era claramente promover la integración cultural e identitaria de la comunidad, y repasamos también los compromisos y contrapartidas, esto es, nosotros, SICOM, pondríamos el equipamiento, la instalación, la capacitación, y la comunidad pondría una caseta para la transmisión y una pequeña sala para locutores y operadores. Ya la tenemos, respondió el cacique. ¿Quieren verla?, nos preguntó, y claro que sí respondimos y empezamos a caminar. Caminamos por la aldea. Llegamos a la mitad y seguimos caminando por el caserío hasta que el caserío terminó. Empecé a inquietarme porque imaginaba que el proyecto de la comunidad era poner la radio, por ejemplo, en la escuela o en la sala de ceremonias o en algún sitio céntrico. Pero cuando seguimos caminando advertí que el sitio ya estaba absolutamente determinado y a medio construir. ¿Y dónde se encontraba? Exactamente frente a la canchita de fútbol de la comunidad.
Cuando le pregunté al señor cacique por qué en ese lugar, su respuesta fue clara y contundente. Por dos motivos. Primero, porque si había una actividad que integraba a la comunidad, era el fútbol. Integraba a grandes, pequeños, chicos. Y en segundo lugar, porque pensaban que después de años y años de escuchar nombres ajenos en las transmisiones de fútbol en Asunción y en el mundo entero, era un gigantesco gesto de autoestima que se escuche los sábados y domingos la transmisión con el nombre de los muchachos de la comunidad que se dedicaban a patear el balón. Sentidos. Esto es sentido. Esto es lo que escapa siempre de los laboratorios y los gabinetes. Las salas de espera de las oficinas públicas están llenas de libros de datos y discursos que nadie lee. Sentidos. Volviendo a ese futuro que nos parece impostergable, diríamos que articulando acciones jurídicas y reaseguros institucionales para colocar a los medios públicos en su sitio autónomo, definiríamos un viejo sueño: tenerlos como piezas claves en los procesos de incorporación de la comunicación como políticas públicas y cerrando de una vez por todas aquella vieja concepción de la comunicación como una tarea de plomería informativa. El catedrático argentino Guillermo Mastrini sabe expresarlo exactamente y dice: en Latinoamérica, diferente de la mayor parte del resto del mundo, los medios de comunicación y en particular los servicios de comunicación audiovisual no aparecen ni conceptual ni prácticamente involucrados al derecho ciudadano de contar con medios públicos que representen al conjunto de la sociedad. En Paraguay han cancelado hace algunos meses el proyecto de televisión pública y la han devuelto al estatus de televisión nacional de los 70, con contenidos que fotocopian con muy poca suerte a la televisión comercial. El plan es tan inteligente que se pretende competir con la televisión comercial con las armas de la televisión comercial. Es genial porque las posibilidades son bastante parecidas a las que tendrían un equipo de pigmeos de Tanzania frente a la selección de estrellas de la NBA. El argumento más debatido en el entorno de sus diseñadores para suplantar por eso a la televisión pública es que la televisión pública es un concepto de izquierdas. Obviamente se referirán, supongo, a la marxista-leninista BBC de Londres, por ejemplo, ¿no? Que es un emblemático ejemplo de televisión pública. Existe, por otra parte, un creciente debate académico que hay que destacar antes de ir al proyecto en sí, que me parece importante destacar en toda América Latina. En nuestros gobiernos, y esta es una cuestión que lo hemos sufrido en carne propia todos los asesores de comunicación en América Latina y que lo conversamos en voz baja para que no nos escuchen nuestros presidentes. Hay un problema que afecta a los funcionarios estatales en cuanto a la comprensión de la comunicación no como herramienta, sino como políticas públicas. Y esto causa estragos en muchas experiencias. Unos creen que la comunicación debe ser un señor que pregunta qué actividades tendrá el ministro y a partir de saberlo se juega la vida tratando de que eso se publique en el diario de mañana, siendo su relación vital el medio de comunicación. Otros creen que la comunicación debe llegar ululante para sacar las castañas y a su vez apagar el fuego cada vez que una crisis se instala en los gabinetes. Su relación vital es con la autoridad. Creemos que falta un cambio y un camino importante, aunque vale mencionarlo, que se está transitando para entender que la comunicación no es una oficina de prensa, sino un complejo mundo de producción de sentidos. Un complejo mundo de producción de sentidos cuya relación vital es el ciudadano. Quiero a continuación hacer una breve referencia finalmente a un plan de integración de medios públicos en América Latina, tema que fue debatido hace pocos años en reuniones especializadas de UNASUR.
En el 2012, poco antes del juicio político al presidente Fernando Lugo, nuestra Secretaría de Comunicación presentó ante UNASUR este proyecto. En principio, la reacción fue la misma de que todos los gobiernos prodigan a la comunicación. Se la destina a un área de debate de la construcción de un anillo de fibra óptica para el continente, y para que la comunicación no quede una vez más atrapada entre cables y parabólicas, explicando que lo que buscábamos era el desarrollo de un proceso de intercambio simbólico y cultural, se había planteado trasladar el plan a la Comisión de Educación. Dicho esto, me gustaría refrescar la propuesta planteada en el año 2012, porque creo que vale la pena volver a conversar sobre ella. Esta iniciativa, que evidentemente coincide con una etapa de diálogo y reflexión sobre el rol de los medios públicos en el continente, planteaba lo siguiente. Primero, interconexión tecnológica de los medios públicos y de las radios públicas de los 12 países miembros del UNASUR, con centros de producción de noticias, programas y reportajes sobre el quehacer del UNASUR y sobre sus ejes temáticos transversales. Segundo, instalar equipos de recepción de señal en aquellas zonas de América del Sur, haciendo priorizaciones en donde los estados o medios de comunicación tienen menor presencia. Tercero, generación de una programación temática de interés transversal. Se enunciaba como objetivo general de esta propuesta fortalecer la integración del sur del continente a través de la dotación de medios públicos, en especial las radios públicas del UNASUR, en una primera etapa, de una plataforma tecnológica que les permita un trabajo de interconexión para compartir audios, vídeos y datos de manera interactiva, pero más que nada transversalizando una idea entre todas ellas. Acciones. Para lograr lo propuesto era necesario llevar a cabo las siguientes acciones: levantar una línea de base de las capacidades y necesidades tecnológicas, levantar un mapa de prioridad zonal para ubicar puntos de recepción en zonas del continente, compra e instalación de equipos requeridos, proceso de creación de un almacén de producción, un centro de producción y programación para las radios y la televisión pública en América Latina, y la capacitación de los que estarían operando este proyecto. Entre los resultados esperados planteábamos una red de interconexión entre estas radios públicas, la producción y programación de espacios entre ellas, las capacidades tecnológicas instaladas para el intercambio y la creación de grupos de trabajo entre ministerios de comunicación o oficinas de comunicación en todo el continente, o al menos en los países integrantes de UNASUR. Finalmente, este es un camino que no se puede construir, a veces duele decir, al mejor estilo latinoamericano, construirse sobre un cimiento de caminos ya hechos, sino en la inteligencia de aprovecharlos, honrarlos, cuidarlos, generando en base a ellos atajos que sean oportunos y avances que sean menos azarosos. Hablamos aquí, por ejemplo, de los estupendos avances en materia de integración. Vienen haciendo redes de la sociedad civil establecidas hace décadas, algunas de ellas emblemáticas como la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que tiene su sede en Quito y que abraza a 300, 400 experiencias de radio en todo el continente, o los emprendimientos de AMAC, por citar solo dos de los enfocados a la radiofonía. Lo importante es avanzar. Ya no tantas reflexiones al respecto de este tema. Hace pocos días un amigo ONGcista me decía que era la tercera vez que diagnosticaban el estado de la comunicación agrícola en Paraguay, y cuando le pregunté hacia dónde apuntaban, me dijo, bueno, por ahora a diagnosticar, porque es lo que nos están financiando. Entonces, hagamos realidad ese viejo clamor, y lo veo al señor Chacho Álvarez aquí, ese viejo clamor de este genial humorista y filósofo circense argentino Carlitos Balá, que no solamente se preguntaba qué gusto tiene la sal, sino decía también que el movimiento se demuestra andando. Pero la apuesta debe ser aún mayor. No solo apostar a nuestra afinidad con la comunicación comunitaria, sino a la posibilidad de establecernos
atención, me parece importante esto como un piso de confianza tal que nuestra comunicación dialogue también como insumo, como debate y como propuesta confiable en el mundo de la comunicación privada. Siempre recordamos a Europa salvando las críticas que podamos tener como referencia de procesos de comunicación pública que llegaron a avanzar hasta el punto de constituirse en vigilancia ciudadana de la democracia. Necesitamos confianza como comunicación pública, necesitamos autonomía y mucho ojo avisor, muchas ganas de crecer, que la comunicación no es una antena parabólica, sino un consenso social que ya no será la voz de los que no tienen voz, porque en poco tiempo los que no tenían voz, afortunadamente, ya la van teniendo, sino será más que nada una capacidad de albergar lo que César Isela y Tejada Gómez nos querían decir cuando decían todas las voces, todas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Augusto. Él fue Augusto dos Santos, exministro de Comunicación de la República de Paraguay. Importante saber que es comunicador social con énfasis en comunicación para el desarrollo por la Universidad Católica de Asunción. Es actualmente consultor en temas de comunicación de gobierno y comunicación pública. Su opinión política la ejerce en la columna bajo la denominación Terere Ruso para el diario independiente paraguayo Extra Press. Además, conduce un programa periodístico en Radio 1000 de Asunción. Fue fundador de la Secretaría de Información para el Desarrollo y fue el primer ministro de Comunicación de Paraguay bajo la gestión del presidente Fernando Lugo. Fue director de las radios Fe y Alegría del Paraguay, director de Radio Cáritas Universidad Católica, secretario ejecutivo de la Red de Emisoras Educativas del Paraguay y corresponsal y capacitador de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, con sede en Quito. También es autor de varias publicaciones académicas en comunicación, obras literarias y biografías. Nuevamente el aplauso para don Augusto, por favor. Muchísimas gracias por su exposición. Continuando, en el panel de panelistas ahora le corresponde el turno a Pedro Páez Pérez, ecuatoriano, doctor en Economía por la Universidad de Texas, máster en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, analista del Banco Central del Ecuador, consultor privado y profesor universitario de pre- y posgrado en Ecuador, en Estados Unidos y Francia. Fue ministro de Coordinación de Política Económica del Ecuador, presidente de la Comisión Técnica para el Diseño de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, representante plenipotenciario del presidente de la República del Ecuador para temas económico-financieros, viceministro de Finanzas, miembro de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera Global, presidida por Joseph Stiglitz, y del Grupo de París, convocado por la presidencia del G20 en el 2011. Actualmente, miembro del Plan Fénix Internacional y del Consenso de Barcelona, entre otras organizaciones, activistas e intelectuales. Y en la actualidad también se desempeña como superintendente de control del poder de mercado. Un aplauso, por favor, para recibir a Pedro Páez Pérez. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Yo creo que es verdaderamente muy importante el que los pueblos estén acompañando este proceso, en el que, si nos ponemos a ver con cuidado, los presidentes han estado solitos. No ha habido el acompañamiento. Es una vergüenza para América Latina el que no hayamos tenido un proceso de reflexión académica y de participación intelectual que verdaderamente soporte, acompañe, brinde ideas, discuta de manera rigurosa, responsable lo que está pasando ahorita en el continente. Yo creo que es interesantísimo cómo presidentes, inclusive desde una química personal, sin hacer ningún tipo de idealismo respecto a los problemas complejos que tienen que enfrentar, a las dificultades, a las tensiones que existen, han podido ir rompiendo, ¿no es cierto?, con mucha picardía, con mucha rebeldía frente al pensamiento dominante, han ido sentando la marca, ¿no es cierto?, de lo que puede ser una construcción no solo operativa, sino también teórica.
Así es que yo felicito y agradezco mucho la participación en este seminario, porque son los pueblos los que, elevando su nivel de conciencia y de responsabilidad en la vigilancia de esta construcción de una diplomacia de los pueblos, van a poder seguir generando líderes como los que hemos tenido hasta ahora. Adiós, gracias. Yo quisiera un poco abundar con algunos detalles técnicos, pero no se asusten, a veces los economistas nos ganamos la vida del cuento y parte del cuento es precisamente apantallar a los que nos oyen. Les voy a presentar algunos gráficos de un álbum de recortes que tenemos acá, mucho de lo que ayer decía el presidente Lula, obviamente lo que decía Alicia Bárcenas y lo que ahorita le oíamos a Emir Sader, ¿no es cierto? Podrían ustedes encontrar aquí con alguna evidencia de algunas fuentes, porque precisamente he tratado de evitar la controversia mostrando que todo eso ustedes lo pueden encontrar en el internet y seguramente esto lo van a distribuir para que lo puedan corroborar, ¿no? El problema que tenemos que enfrentar ahora en este intento tan serio de dejar de postergar el sueño de nuestros libertadores, ¿no es cierto?, de construir la patria grande, es que la amenaza que se cierne sobre el continente es terrible y a veces cuesta mucho entender, e inclusive en los propios sectores progresistas, por este problema de comunicación que decía el colega paraguayo hace un momento, ¿no es cierto?, se genera un proceso de autocensura que quiere evitar ver el elefante que tenemos en la sala. Aquí hay una amenaza programada contra el continente, no solamente por el negocio redondo que significa la desestabilización en la situación dolorosa que se generan con procesos de ajuste y de austeridad en nuestros pueblos. 30, 40 años que tuvimos en América Latina fueron un dolor para la gente, pero un tremendo negocio para los profundos intereses de la oligarquía local y de los intereses imperialistas, sobre todo especulativos. Y es la misma amenaza que nuevamente se cierne sobre los pueblos. Aquí, además, desde una situación en la que se van de manera desesperada, se van cerrando otras posibilidades de rentabilidad del capital monopólico, es decir, de los centros del poder de decisión real a nivel mundial. Por eso, lo que se está forjando aquí en el continente, con todas las dificultades, con todas las limitaciones, en el marco de un proceso de debilitamiento productivo, social, institucional, es tremendamente esperanzador. Yo creo que además se convierte en un referente, ¿no es cierto?, desde esa frescura, desde esa exploración que se está haciendo acá en el continente, desde esa rebeldía, insisto, desde esa picardía con la que se están construyendo aquí las cosas frente al avance, pero avasallador del programa de desestabilización y de degradación civilizatoria de la oligarquía especulativa a nivel mundial, es en este momento una esperanza a nivel mundial. Entonces, vamos poniéndole un poco de cifras, un poco de proporciones a lo que estoy diciendo. En primer lugar, yo creo que es importante ubicar que esa disputa desesperada por las ganancias y el papel fundamental que ocupan en ese plano el tema de la financiarización y de la concentración sin precedentes en la historia del poder económico y político, tiene que entendérselo en el marco, a ver, siéntese bonito porque se va a caer del asiento, en el marco de una crisis de sobreproducción. Y aquí está parte del problema. Sobreproducción sin duda desde el punto de vista del capital. Aquí tenemos las paradojas obscenas de que mientras gente se está muriendo de hambre en África, por ejemplo, yo en eso no coincido con Emir Sader, América Latina no fue la región más golpeada del mundo. A África le dieron, pero destruyeron las esperanzas, destruyeron instituciones para confrontar a hermanos contra hermanos y sobre esa base ganar ingentes recursos en la explotación, pero también en los préstamos, ¿no es cierto? Estamos ahorita en el marco de una crisis de sobreproducción en la que se paga de manera masiva a los productores para que dejen de pagar, entre otras, por ejemplo, con la política agraria común, a la duquesa de Alba y a la reina de Inglaterra, ¿no? Tremendos subsidios. Y luego se impone eso de ahí, por ejemplo, un tratado de libre comercio, una negociación comercial, no se puede discutir ese proteccionismo. A nosotros sí, si ponemos políticas para los campesinos, sí nos cae, ¿no es cierto?, el artículo tal, el artículo cual de la Organización Mundial de Comercio, pero los subsidios gigantescos que dan a las vacas o a las hectáreas por sí mismo en Estados Unidos, en Europa, no se toca. Bueno, ahorita se está pagando a la gente para que no cultive o para que queme los alimentos de manera masiva en calidad de agrocombustibles, mientras hay más de 1.000 millones de seres humanos
sufriendo hambre. Y esa situación se exacerbó precisamente en medio de la crisis, porque con toda la plata que daban los bancos, lo que daban los bancos centrales, lo que hacían los bancos es especular en el mercado de alimentos. Entonces yo creo que es muy importante recapacitar sobre eso. Es una locura, el capital es prisionero de su propio éxito. Ese éxito productivista ha permitido que se inunde el mundo de mercancías demasiado baratas para las exigencias de rentabilidad que ellos tienen. Ustedes leen autores clásicos, Smith, Ricardo, hace 200 años, 4 o 6% de tasa de ganancia, bueno, era asumido como normal. Ahora los grandes bancos ganan 30% y andan pidiendo caridad a los bancos centrales. Entonces es obvio que una cantidad gigantesca de proyectos productivos, de oportunidades de empleo, de bienestar, ¿no es cierto?, quedan totalmente bloqueadas, sobre todo en los países del sur, sobre todo en el caso de la economía solidaria, popular y solidaria o de otras lógicas sociales, precisamente porque no cumplen con esos criterios de eficiencia, altísimas tasas de rentabilidad y cortoplacismo que no se compadece con los procesos productivos. Esta sinrazón, este absurdo que controla la lógica de la producción mundial, que controla la lógica de la economía mundial, es lo que está en el corazón de la crisis actual. Esta es una crisis de sobreproducción. Vean ustedes cómo acá están los datos desde los años 60 de la utilización de la capacidad instalada en los Estados Unidos. Vean cómo va cayendo. Y si ustedes se ponen a ver en detalle, no tenemos la posibilidad de ser exhaustivos por razones de tiempo, ese 100% en realidad va cayendo porque la inversión productiva cada vez ha ido encogiéndose en el centro del sistema, en los países desarrollados, precisamente porque resulta contraproducente seguir invirtiendo cuando ya hay una crisis de sobreproducción. Y sin embargo sigue cayendo esa capacidad utilizada. En definitiva, estos son los países industrializados más grandes del mundo: Estados Unidos, el Reino Unido, la zona euro y Japón. Esa debía haber sido la tendencia de la producción, la capacidad potencial de producir. Y vean en rojo la riqueza destruida, la capacidad de generación de empleo y de ingresos que ha sido destruido por la lógica esta totalmente contradictoria del capital, de la ganancia por la ganancia en sí mismo, en contraposición de lo que podría ser el interés de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces vamos a ir ubicando esto, cómo se resuelve. Este absurdo, ¿no es cierto?, se resuelve en términos de una disputa por el ingreso, pero también por la capacidad de decidir de la gente, la capacidad de actuar políticamente, el tema de la soberanía. La crisis, en definitiva, es una crisis, es una expropiación colosal de capacidades de decidir. Aquí no solamente estamos hablando de una guerra del capital contra el trabajo, que la están ganando, como dice el señor Warren Buffett, sino que es una guerra también entre las distintas fracciones de empresarios, entre las distintas fracciones de capitalistas. En este gráfico se ve en rojo el porcentaje del Producto Nacional Bruto que está en los Estados Unidos, ¿no?, que se está destinado a las ganancias. Y en negro el porcentaje de esas ganancias que corresponden a las 200 empresas más grandes. Y vea usted, ¿no es cierto?, en el periodo en los años dorados del capitalismo, de la posguerra, ustedes tienen que hay un aumento tanto de las ganancias del conjunto como de las ganancias de la oligarquía más reducida. Esto entra en dificultad, y ese es precisamente el carácter de la crisis. Al capital no le interesa la crisis y el dolor de la gente que probablemente todo el tiempo ha estado en crisis. Aquí es un problema de disputa del pastel. Y esto es justamente lo que se va evidenciando con el periodo que da lugar a acciones desesperadas. Yo quisiera llamar la atención sobre esto. Hay periodos de particular tensión política, acciones de violencia, que se resuelven en una frase que la sabiduría popular la conoce muy bien: menos boca, más me toca. Fíjense, es el conjunto, es solamente el estancamiento de la porción de la ganancia que se llevan las 200 corporaciones más grandes en la flecha celeste, lo que obliga a acciones desesperadas, cambios en la política económica. Esto es lo que prefigura la transformación de una cuestión que parecería absurda, que es la política neoliberal. Aunque seguían aumentando las ganancias, no aumentaba las ganancias de las 200 corporaciones más grandes, y eso dio lugar, por ejemplo, a un aumento inesperado de manera unilateral por parte del señor Volcker, el golpe de Estado del señor Volcker, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1979, que
disparó, gatilló la crisis de la deuda en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, sobre la base de la cual se desplegó todo el mecanismo de chantaje que dio lugar a las reformas neoliberales, ¿no? Préstamos que se adquirieron, por ejemplo, en el Ecuador al 1 o al 3%, terminaron subiendo de manera unilateral al 22%. Obviamente se volvía insostenible la cosa, ¿no es cierto? Independientemente de la legitimidad de esa deuda, aquí hay un problema de un mecanismo de sumisión, un proceso neocolonial que paradójicamente ahora ya no solamente lo están aplicando en sus excolonias, sino que ahora lo empiezan a aplicar inclusive en sus metrópolis. Y vean lo que están sacrificando. Aquí está la tasa de crecimiento desde 1900, principios del siglo XX, a nivel mundial. Y vean ustedes cómo después de la Segunda Guerra Mundial, con la aplicación de lo que se conoce como el régimen de acumulación fordista keynesiano, es decir, el momento en que se dan cuenta que la fuerza de trabajo no solo es un costo que hay que abatir, sino que también puede ser un mercado que puede evitar las crisis de sobreproducción, que puede generar un negocio, porque, disculpen señores capitalistas, no es porque yo sea ni talibán, ni marxista, ni bolchevique, ni musulmán, ni talibán, ni nada por el estilo. No se puede hacer negocios si es que no se tiene mercados. Y ese es un tema central de las tensiones que se están viviendo ahorita. La codicia por acaparar los ingresos y al mismo tiempo la necesidad desesperada de tener que vender un producto, ¿no es cierto?, que cada vez resulta más barato por el avance científico y tecnológico. Y vean lo que están renunciando. En el recuadro rojo ustedes ven precisamente esos 30 años dorados de la expansión del capital, de las mayores tasas de ganancia también del capital que fueron sacrificados con la aplicación de políticas neoliberales. ¿Por qué? Precisamente porque tenían que salir de este impasse que veíamos acá, la flecha celeste horizontal, que no crecía. Y vean ustedes el resultado. El periodo neoliberal genera una transformación gigantesca, colosal, de los patrones dinámicos de distribución de la riqueza, que inclusive, vean ustedes la flecha roja, perjudica al conjunto del sector empresarial, perjudica al conjunto de la burguesía, caen las ganancias dentro del Producto Interno Bruto en tendencia, pero mejora la parte del pastel que se lleva a la oligarquía cada vez más reducida. Es un punto muy importante en términos de la política económica y de la geopolítica mundial y de las tensiones que parecerían absurdas, que parecerían exageradas, que precisamente se están acumulando en el escenario mundial, porque nuevamente aparece, vean ustedes la flecha celeste horizontal, nuevamente aparece un impasse en el conflicto distributivo al interior mismo de las fracciones del capital. De ahí viene la guerra comercial en la que estamos inmersos y no se puede entender la crisis si no se entiende la disputa de un mercado cada vez más estrecho para las capacidades productivas estupendas que existen y la necesidad de acuchillarse entre ellos, ¿no es cierto?, para obtener un pedazo de pastel más grande. Entonces es importantísimo en ese plano entender un proceso superior de fusiones y adquisiciones, de monopolización a escala mundial. Ustedes ven aquí, estas son las estadísticas de fusiones y adquisiciones, está en escala logarítmica, no se pierda, no se asuste, quiere decir que esa línea punteada recta, en realidad debería ser una línea exponencial, es decir que el orden de magnitud del que estamos hablando en estas bombitas que están ahí marcando las burbujas de concentración y de monopolización de capitales está ahora a niveles sin precedentes en la historia, que han dado lugar precisamente a una polarización del ingreso. Aquí se ve el porcentaje del ingreso nacional del 1% más rico, por ejemplo, en la línea blanca en Estados Unidos, y vean ustedes cómo llegó al 20% más o menos en los años 20, lo que dio lugar al crack de 1929, precisamente por los problemas de sobreproducción que eso generaba, la falta de un mercado solvente para comprar esa revolución que se daba, por ejemplo, en ese momento en el tema de los automóviles. Vean ustedes cómo esa caída de la concentración del ingreso, de la polarización social debido al New Deal y luego con Kennedy, inclusive con Nixon, es revertida ya en los años 80 con las políticas de Reagan, en el caso de Inglaterra de la señora Thatcher, ¿no es cierto? Y nuevamente se están regresando a los mismos niveles de concentración, de polarización social que dieron lugar al crack del 29 y claramente ustedes pueden comparar eso con la línea
con la trayectoria que sigue Europa en las líneas grises y negras, ¿no es cierto?, el resto de países industrializados, y de ahí se puede adivinar cuál es el rol verdadero, absolutamente insensato desde la perspectiva de la lógica. Si tienen un problema de sobreproducción, de falta de mercados, ¿cómo puede ser que la solución, el remedio, sea recortar el gasto público, recortar los impuestos, los ingresos, recortar las inversiones, recortar la contratación, recortar los salarios reales, recortar el ingreso que reciben los países del tercer mundo, que son sus mercados, a través del precio de las exportaciones? Las políticas de ajuste quieren hacer igualar, ¿no es cierto?, esa línea gris, esa línea negra del resto de países industrializados al nivel de polarización social del eje angloamericano. Y esto obviamente solo tiene sentido en el marco de un cambio radical e irreversible de la lógica de reproducción de las estructuras del poder que hoy por hoy controlan, a despecho del resto del propio capital monopólico, los destinos del mundo. Vean ustedes en la línea negra, esos son datos del Banco Mundial, por si acaso, no es del Manifiesto Comunista ni trinchera proletaria, es del Banco Mundial. Las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial, el activo productivo subyacente, la torta de la economía real, están cayendo. No solamente que cada vez son menores las tasas de crecimiento, sino cada vez más volátiles. Si hoy tengo mercados y mañana no los tengo, ¿cómo puedo hacer una apuesta productiva con el costo hundido del capital fijo, de la planta, del equipo, de la maquinaria? Me dedico al comercio de importación, me dedico a la especulación. Y precisamente la alternativa de rentabilidad que empieza a surgir endógenamente de este proceso es lo que ustedes ven en la línea naranja, el crecimiento exponencial de las tasas de crecimiento. No es del volumen, de las tasas de crecimiento de los derivados financieros. Y esto obviamente está dando lugar a un proceso de concentración, de monopolización tan gigantesco, sin precedentes en la historia del mundo, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando del planeta, del globo terrestre en su conjunto, que está dominado, aquí están las estadísticas, de 37 millones de corporaciones, estadísticas formales, legales, las declaraciones de impuesto a la renta, sin tomar en cuenta los paraísos fiscales, ni los testaferros, ni los mecanismos de triangulación y piramidación. De 37 millones de corporaciones, el rato que se hacen conforme metodologías de topología que mapean la estructura de propiedad entre las distintas empresas, ahí están los nódulos, el tamaño de los puntitos, las líneas, marcan esas estructuras, esas relaciones, pues solo 147 corporaciones controlan el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Ustedes ya pueden darse cuenta a propósito de la intervención del compañero en torno a las comunicaciones, ¿no es cierto? El rato que se está hablando en contra del Estado, el rato que se habla de dejar el libre juego de la oferta y la demanda, ya se puede decir en manos de quién se están dejando las decisiones. ¿Quién va a llevar el agua a su molino? Y de manera muy concreta, este es el mismo gráfico, pero resaltado el rol de los grandes bancos. Too big to fail, too big to jail. Son los mismos bancos que desde la incompetencia, la inoperancia y la corrupción, violando sistemáticamente las mismas leyes que ellos acaban de imponer en los Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero, hace solo 10, 15 años, violándoles sin parar, no pueden parar, han llevado al mundo a la crisis en que se encuentra ahora. Y van a ver ustedes que son estos bancos precisamente los que son acreedores a inyecciones colosales, sin precedentes de liquidez por parte de los bancos centrales. Porque no hay un centavo cuando se trata de hablar de defender el empleo, de defender el bienestar social, la salud, la cultura, la ciencia, la tecnología, la convivencia entre los pueblos. Pero no falta un real el rato que toca invadir otro país en nombre de la libertad y la democracia. Hace 500 años lo dijeron en nombre de Dios y de la civilización. Ahora no falta un centavo cuando toca destruir un país, inclusive con la santificación de parte de sectores de la izquierda, el imperialismo humanitario, ¿no es cierto?, en nombre de la libertad y de la democracia. Y tampoco falta un real cuando toca darle plata a los mismos bancos que han generado la crisis. Y vean ustedes el resultado de esto. El tamaño de la torta mundial. Ustedes saben, las ganancias financieras solamente pueden surgir del activo productivo subyacente.
El activo productivo subyacente es la torta mundial. El Producto Interno Bruto Mundial estaba en el 2010 en alrededor de 63 millones de dólares. Las deudas normales, las que conocemos, las que son obsesión inclusive de los economistas ahora, los economistas que se respeten, no particularmente el suscrito, hacen referencia a las deudas de los estados, de los gobiernos, de los municipios, de las empresas, de los hogares, ¿no es cierto? Están alrededor de 212 millones de dólares. Pero existe un nuevo tipo de deudas que ni siquiera resisten el principio de la contabilidad de partida doble, porque no pueden responder a la lógica de la propia propiedad privada. Son los derivados financieros. Generan reclamos de propiedad simultáneos y diversos y múltiples sobre el mismo bien. Cuando estaba de ministro de Economía, me acuerdo que subió el precio del petróleo a $150 por barril y estábamos investigando cuáles eran los fundamentos de esa situación. Resultaba ser que el mismo barril de petróleo estaba vendido más de 100 veces al mismo tiempo. Tenía 100 propietarios, no en condominio, sobre la base de options, futures, credit default swaps y otros derivados financieros que hacen una sopa de letra indigesta que precisamente ha dado lugar a esta situación, ¿no es cierto? En la que, para ponerlo en otros términos, ustedes no sé si han jugado el tema de las sillas musicales, o no sé si algún amigo les ha contado que usted estuvo jugando pero no se dio cuenta. Normalmente esto sucede ya avanzada en la madrugada. La idea es que si estamos hablando de 6 sillas, el tamaño de la torta real, ¿no es cierto? Hay 21 o 22 bailarines al principio disputándose esas sillas esperando que pare la música y de pronto entran 150 más, que son los derivados financieros. ¿Se dan cuenta ustedes lo que va a pasar el rato que pare la música? Bueno, esas son las tensiones que se están viviendo ahorita. ¿Y saben cuál es la solución que están dando? Los bancos centrales están diciendo: hay que impedir que pare la música, y para eso son las inyecciones gigantescas de liquidez de los bancos centrales. Millones de dólares, euros, yuanes, libras esterlinas. Pero como es contraproducente que eso se traduzca en crédito productivo, porque exacerba la crisis de sobreproducción, toda esa plata va a más derivados financieros. O sea, que la solución para que no pare la música es meter un bailarín más cada 5 minutos. No sé si queda claro el punto. Ahí está la clave de lo que estamos viviendo ahorita. Esto implica un desmadre, no sé si hay compañeros mexicanos acá, en el sentido mexicano del término, significa un desmadre de las estadísticas normales del Producto Interno Bruto, de los indicadores financieros. Así es que no hay que confiarse, por más buena voluntad que tengan los técnicos internacionales respecto a esto, ¿no es cierto? La contabilidad nacional está totalmente distorsionada. Vean ustedes, ahí está en la sombra celeste está la valoración en libros de los activos financieros, frente en azul más oscuro el valor real de esos activos financieros. Y esto es una estimación muy conservadora. Son estimaciones de las propias publicaciones financieras que les pongo como ejemplo. Y esto se reproduce en el plano también de la economía, por ejemplo, de la formación de los precios relativos. Ahorita toda la discusión que se hace, por ejemplo, respecto a la caída del precio del petróleo, vamos a ver algunos datos, no tiene nada que ver con lo que se llaman los fundamentals, es decir, la evolución de los costos reales de reproducción, o ni siquiera las escaseces estacionales. Tiene que ver con ingeniería financiera, puro manipulación. Entonces hay una distorsión de los mecanismos fundamentales de operación de los grandes mercados a nivel internacional, a los cuales América Latina, a pesar de los esfuerzos de los últimos años, sigue apostándole lo fundamental. Ahí hay un espacio de vulnerabilidad gigantesco. Y eso se da en el marco, como les decía hace un momento, de una política macroeconómica tremendamente asimétrica, en la cual América Latina, el sur en su conjunto, no puede competir con la capacidad de emitir que tienen los países del norte, sobre todo por el monopolio mundial que tiene el dólar y el eje angloamericano, la red financiera angloamericana, sobre la transaccionalidad, la liquidez y el crédito.
Vean ustedes, aquí está la emisión monetaria de los países más desarrollados, ¿no? Y aquí está parte de la disputa que estábamos hablando hace un momento. A través de la política monetaria se disputa, vean ustedes las tendencias que tenían, el caso de, están en orden, ¿no? La más arriba es Japón, está luego Estados Unidos, luego Europa, luego Inglaterra. Y vean ustedes cómo esas tendencias fueron revertidas precisamente con las inyecciones proporcionales al tamaño de cada economía, las inyecciones gigantescas que ha hecho Inglaterra, Estados Unidos, la cuestión restrictiva sometida en el caso de Europa, ahora está tratando de cambiarse con la nueva política del señor Draghi, y la imposición al Japón de frenar sus políticas de ayuda a los bancos, los procesos de salvataje, para justamente replantear el orden del picoteo, inclusive en la escena del bloque dominante, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos siendo parte, ¿no es cierto?, de un ajedrez muy complejo, de un ajedrez geopolítico mundial que está exacerbando las tensiones con una rapidez enorme. Las tensiones geopolíticas con respecto a China, con respecto a Rusia, no están lejos, compañeros. Están inmediatamente amenazando la seguridad y la paz en el continente. Por eso tan importante lo que dijo ayer el presidente Lula. El continente latinoamericano tiene que ser el continente de la paz en el siglo XXI, y eso hay que hacerlo con medidas muy concretas, no solamente con buenos deseos. Ya vamos a ver eso. De nuevo se está preparando un sacrificio del sur para enriquecer a unos pocos en el norte. Ese gráfico que veíamos del golpe del señor Volcker en 1979 provocó la crisis de la deuda, y ustedes ven en el panel de la izquierda están los recursos netos que se transfirieron por servicio de la deuda al norte durante la crisis de la deuda. Pero eso no es sino una porción muy pequeña respecto a otros mecanismos de devaluaciones, de privatizaciones, de políticas monetarias, fiscales, cambiarias, que generaron una transferencia colosal de recursos, como se ve en el gráfico de la izquierda, ¿no es cierto?, hacia el norte, a través del deterioro de los términos de intercambio, a través del aumento de los dividendos que se llevan las transnacionales, la baja de impuestos, etcétera, etcétera. Vean ustedes cómo estos mecanismos, ¿no es cierto?, macroeconómicos que están fuera totalmente de nuestras capacidades, que responden a una decisión unilateral, por ejemplo, de la Reserva Federal de los Estados Unidos o de los bancos del norte, tienen un efecto tan colosal sobre nuestro continente. Eso plantea también un cambio en la lógica de la ganancia. Vean ustedes, ahí está la proporción de las ganancias que vinieron de adentro mismo de los países más desarrollados, y vean ustedes cómo de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, empiezan a ser cambiadas por el volumen gigantesco de ganancias que vienen del resto del mundo, inclusive y sobre todo de los países más pobres. Es que tengan mucho cuidado con toda esa parafernalia y todo ese discurso respecto a la eficiencia, de que allá en el norte saben producir, son eficientes, la tecnología, ellos conocen, son desarrollados. Nosotros financiamos las ganancias del norte. Clarito está ahí. Y eso sobre la base de un proceso brutal de deterioro del aparato productivo. Aquí están las estadísticas de la CEPAL desde los años 50, de la parte del ingreso nacional que se dedicaba a las inversiones productivas. En la época del modelo ineficiente de industrialización por sustitución de importaciones, vean ustedes las tasas de inversión, la parte de la riqueza que se dedicaba a generación de capacidades productivas llegaba al 20-25%. En el caso del milagro brasileño llegaba al 35%, en los años 50 en México 35%, en el Ecuador en los años 70 35%. De pronto llega el modelo, el régimen de acumulación amigable a las inversiones, que iban a traer las inversiones y nos iba a permitir un atajo hacia el desarrollo, y las tasas de inversión caen a niveles del 15-18% y solamente se recuperan, vean, en el último periodo, precisamente con el cambio de los vientos políticos. Esta situación obviamente tiene un efecto brutal sobre la generación de pobreza. La pobreza no es algo que está ahí, es algo que se produce. La reproducción ampliada de la pobreza y la desigualdad durante el periodo neoliberal, y vean ustedes por qué la amenaza sobre el continente. Ese esfuerzo enorme dentro de las limitaciones que se tienen, ¿no es cierto?, de haber reducido la pobreza en tan poco tiempo. Ahí está el índice de Gini, vean cómo se llega precisamente al año 2000, cuando empieza el advenimiento de los gobiernos progresistas y toda la emulación que genera sobre el resto de los países, ¿no es cierto? Las prioridades en los años 80, en los años 90 no eran las políticas sociales, era la competencia de ver cuál cumplía de mejor manera con el programa del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y a veces los bancos regionales.
Eso ha cambiado precisamente por el cambio de los vientos políticos y la participación popular, la presión popular que ya dice basta a ese proceso insensato de ajustes. Ahí tienen ustedes los resultados, inclusive en los términos de ellos mismos. No se les va a pedir a los neoliberales resultados en términos sociales, ¿no es cierto? Pero sí se les debería llamar la atención en términos de lo que ellos prometían, en términos de más inversión, ya se vio. Pero también aquí, en las franjas, en las barras naranjas está el Producto Interno Bruto. Vean ustedes cómo la tasa de crecimiento en los años, en la época del modelo ineficiente, era más del doble de la época amigable al crecimiento y a la inversión. Vean lo importante de la comunicación, ¿no es cierto? Cómo nos comían el cuento de manera sistemática. Muchos libros, los libros de texto en su mayoría, y muchos libros y muchos textos, inclusive de economistas heterodoxos, repiten esta mentira. Una mentira nuevamente solamente revertida, como ven ustedes en el periodo, en la bombita que tienen ustedes en los últimos 10 años, por el cambio de los vientos políticos, la presencia de los gobiernos progresistas diciendo no a las políticas neoliberales. Y este estancamiento y volatilidad no ha podido ser reestructurado en las bases esenciales del sistema. Y esto es importantísimo ubicar en términos de la transformación urgente que necesitamos en el tema de la matriz productiva del continente y de la integración de las cadenas de valor, la integración social que mencionaba el presidente Lula y Alicia Bárcenas ayer, ¿no? Tenemos, pero además, un problema de que en efecto, ¿no es cierto?, teníamos una situación de vulnerabilidad externa, como se ve en la línea azul, sobre todo la propensión marginal a importar, una vez que el proceso de sustitución de importaciones fue capturado por las grandes transnacionales que reciclaban en América Latina las tecnologías obsoletas en el centro del sistema para aprovechar los mecanismos de promoción y de protección sectorial que se generaba acá. Cierto, teníamos un problema de balanza de pagos debido a la importación creciente de capacidades productivas. Pero luego del dolorosísimo proceso de desmantelamiento, de destrucción productiva, de desempleo que generaron las devaluaciones, nuevamente aparece ese proceso de insostenibilidad estructural en el sector externo, pero esta vez debido a un proceso primero de consumo suntuario irrefrenable, por el lado de las importaciones, pero por otro lado de debilitamiento del aparato productivo, que de nuevo se revierte en el último periodo en parte por los esfuerzos enormes que se han hecho por parte de los gobiernos en los últimos años, pero en buena parte por situaciones exógenas que no controlamos. Ya vamos a conversar de eso. Esa vulnerabilidad externa se mantiene como un tema exacerbado, estructural y que requiere transformaciones urgentes, porque la ventana de oportunidades puede cerrarse en cualquier momento. Ya vamos a ver. Y en verde ven ustedes el déficit gemelo, el déficit del sector fiscal, que en efecto en el periodo de los años 50 a los años 70, ¿no es cierto?, generaba un déficit fiscal debido a la incapacidad política, a la falta de fuerza política para poder poner impuestos a las oligarquías, a las grandes transnacionales, en el mismo tiempo que se quería estructurar de manera incipiente un estado de bienestar en nuestros países. Pero nuevamente, después de los dolorosos procesos de privatización y corrupción y de desmantelamiento institucional, vuelve a aparecer ese déficit, esa vulnerabilidad fiscal, pero esta vez debido al debilitamiento de la base impositiva, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. No es lo mismo tener una fábrica, ¿no es cierto?, de zapatos que importar zapatos. Ni siquiera en términos de la generación de ingresos, de generación de empleos, ni siquiera en términos de la generación de impuestos. Entonces, esta situación de vulnerabilidades tiene que ser entendida de manera técnica, muy rigurosa, y debería convocar a un debate abierto, más allá de las izquierdas, de las derechas, de los gobiernos y las oposiciones, un debate público muy riguroso y responsable respecto a cómo se han transformado, se han profundizado esas condiciones de vulnerabilidad a pesar de los esfuerzos importantísimos que se han hecho en los últimos años. Vean ustedes cómo ha aumentado esa propensión marginal a importar. De cada dólar que se genera como Producto Interno Bruto, frente a la situación relativamente estable en el periodo de los años de sustitución de importaciones, hasta los años 80, ¿no es cierto?, se dispara la parte del ingreso nacional que se van a las importaciones, cosa que se vuelve insostenible en todo el continente.
pero también el tipo de inserción internacional desmiente esa mitología de que la globalización, la apertura indiscriminada nos iba a volver más eficientes. Vean ustedes cómo el índice de productividad del trabajo sector por sector de América Latina con respecto al pivote de cada sector de los Estados Unidos también se ha deteriorado, con un proceso inclusive de regresión, a pesar del avance tecnológico, ¿no es cierto?, de regresión relativa en términos de la cadena del valor, ¿no? Una cosa es producir vacas y otra cosa es producir el pasto de las vacas, para ponerlo en esos términos. No quiero entrar en detalles. Con un tema que debería llamar la atención respecto a las debilidades del proceso de integración comercial en el sentido tradicional del término. No solamente que tenemos una dificultad hasta lógica, ¿no es cierto?, en seguir insistiendo en un arancel externo, en el proceso de integración en el sentido librecambista británico del término, ¿no es cierto?, bajar los aranceles entre los países miembros y tener una barrera común con respecto al resto del mundo. Tenemos un problema lógico porque individualmente los distintos países hemos asumido una serie de compromisos internacionales que perforan ese arancel externo común y que nos comprometen con relaciones y tratamientos privilegiados respecto a otros bloques extrarregionales. Entonces ahí tenemos un primer problema en el que lógicamente no podemos seguir apostando a ese modelo porque simplemente no se puede. No se ha detectado de manera técnica, rigurosa, cuáles son los mecanismos que van a permitir continuar ese proceso de integración comercial si es que no se transforma la matriz productiva y no se resuelve, no se da una salida coherente a ese tipo de inserción internacional ligada a los acuerdos internacionales. Y vean ustedes, ¿no es cierto?, esto en el marco de un proceso en el que se ha debilitado la parte del comercio intrarregional, paradójicamente. La participación de las exportaciones intrazonales con respecto a las exportaciones totales llegó a su pico hace una cosa de 20 años y a pesar de que no ha caído de manera radical, hay un proceso de deterioro. Y no solamente eso, sino que además hay una situación de reprimarización de la canasta exportadora de América Latina, lo cual marca de manera muy significativa, ¿no es cierto?, nuestras posibilidades de defensa en un ambiente internacional inestable y hostil en el marco de una crisis de sobreproducción cuando los mercados más importantes se están achicando, ¿no? Bueno. Aquí está el tema de y este es otro tema que es importante además, ¿no? Es decir, aquí está la relación bilateral, estructural de cada país con respecto al socio comercial más grande que es Brasil. Con la excepción del tema del energético con Bolivia, todos los países de América Latina tenemos un problema de déficit bilateral con Brasil que exige una respuesta que vaya más allá de las teorías tradicionales del comercio exterior. En términos de sostenibilidad, es indispensable garantizar una dinámica coherente de largo plazo que no puede encontrarse en la lógica exclusiva del comercio, de las importaciones, de las exportaciones, y que requiere una respuesta en el plano financiero. Más aún cuando la forma como hemos resuelto estas situaciones bilaterales en América Latina ha sido gracias a una situación, una coyuntura internacional, es decir, al excedente que hemos logrado con nuestro comercio extrarregional. Vean ustedes, aquí está el precio de nuestras exportaciones, precio relativo a nuestras exportaciones desde principios del siglo XX, y a pesar del deterioro secular de los términos de intercambio que planteaba Raúl Prebisch, en los últimos 15 años hemos tenido un aumento inusitado de los precios de nuestras exportaciones que ha dado muchos grados de libertad, mucho oxígeno al tema. Cuidado, si tuviéramos las estadísticas desde 1875, por ejemplo, hubiéramos visto que la línea roja hubiera estado muy abajo y que el crecimiento era así, justamente hasta las vísperas, ¿no es cierto?, de la anterior crisis estructural del sistema que abrió las puertas para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vean cómo cayeron de la noche a la mañana y de manera irreversible los precios de nuestros productos de exportación. Justamente nada está garantizando que en este periodo, ¿no es cierto?, de crecimiento sostenido de los precios de nuestras exportaciones no se trastornen de la noche a la mañana.
en el marco además de un proceso de especulación, como mencionábamos hace un momento, debido a las inyecciones gigantescas de liquidez a los mismos bancos que crearon la crisis y que no tienen otra alternativa que volcarse precisamente a la especulación en los mercados de nuestros principales productos de exportación. Ahí está el petróleo, ahí están las otras materias primas, ahí están trigo, cebada, soya, etcétera, etcétera. Vean lo que pasó en épocas previas. Ahí está el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, tanto en productos agrícolas como en el tema de productos metalúrgicos y mineros, ¿no? Vean las dificultades que en estas crisis estructurales pueden cernirse, las amenazas gravísimas que en lo inmediato se están cerniendo sobre América Latina, además en el marco de un proceso de especulación que está desestabilizando, está destruyendo las bases, las bases reales de la formación de los precios. Ahí están los términos de intercambio, los tipos de interés, los tipos de cambio, por ejemplo, entre el dólar y el euro. ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio entre el dólar y el euro? ¿Cuál es el tipo de equilibrio entre el real y el peso argentino, por decir algo? ¿Cuál es el precio del petróleo de equilibrio con el que usted tiene que hacer sus cálculos para decidir inversiones de largo plazo, para decidir, por ejemplo, horizontes de especialización de todo el continente o de una provincia o de un país? $150 por barril o $32 por barril. Los proyectos van a cambiar absolutamente sus condiciones de viabilidad si usted pone un precio o el otro precio. Y nada de eso está ahora reflejándose en los mercados internacionales por esta distorsión estructural que ha generado la crisis y los remedios a la crisis. América Latina tiene que rápidamente tomar decisiones estratégicas que vayan más allá de la lógica de los mercados, porque además estas tensiones están generando una situación muy grave. Dicen que ha dicho, a mí no me consta, el señor Kissinger, ¿qué culpa tenemos nosotros si la divina providencia tuvo el mal gusto de poner nuestros recursos naturales en otros países? Y vean ustedes ahí los productos estratégicos, son datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En verde son las reservas de los minerales, de los minerales estratégicos que tiene América Latina. En rojo los de China y en azul los de los Estados Unidos. Sin comentarios. En el marco de una tensión, ¿no es cierto? Vean ustedes en la línea punteada la evolución de la productividad del trabajo per cápita, en la línea punteada de los países industrializados, entre comillas. Perdón, en la línea negra que está decayendo de los países industrializados, lo que es el corazón del sistema, los que tienen el poder industrial, los que tienen el poder económico y el poder militar. Y en la línea punteada, el sur, incluyendo los BRICS, pero no exclusivamente los BRICS. Esta situación de tensión, ¿no es cierto?, entre lo que es la dinámica de la economía real y la dinámica de la concentración del ingreso a través de la especulación es precisamente lo que está marcando una crisis geopolítica, una crisis de hegemonía tremendamente grave, tremendamente amenazante sobre el continente. Vean ustedes, son los datos desde 1820 de la participación de los distintos países en el Producto Interno Bruto Mundial. En rojo está China. Mentira que China siempre ha sido un país subdesarrollado. Vean ustedes, China, antes de que Inglaterra introduzca el opio, antes de que Inglaterra a cañonazo limpio con 3 guerras del opio someta a la economía china, China representaba el 35%, cerca del 35% de la producción mundial. Vean ustedes cómo Estados Unidos, en la línea negra, sobrepasa después de la guerra, después del triunfo del norte industrialista y proteccionista en contra del librecambismo británico, sobrepasa a la Inglaterra, que era la potencia financiera e industrial del momento, 1880, alrededor de eso. Vean ustedes el punto, no sé, la punta, más bien dicho, de la participación de los Estados Unidos precisamente en los años dorados de la posguerra, y vean ustedes ese deterioro. Y vean ustedes cómo China, en distintas estimaciones, la línea fija y la línea punteada, está sobrepasando el potencial económico de los Estados Unidos. Entonces, estas tensiones geopolíticas mundiales tienen que ser estudiadas además en la explicación de que el expediente más fácil y más rentable en el marco de una crisis de rentabilidad es azuzar a todas las partes en cualquier conflicto, prestarles, hacerles que compren sus armas, hacerles que se contramaten y después repartirse los contratos
de reconstrucción. Vean ustedes, aquí está el gasto militar de los Estados Unidos. Aquí, vean ustedes, ahí está la guerra de Vietnam al principio, ahí está, después de la muerte conveniente del presidente Kennedy, la guerra de Vietnam. Después se tiene los años de pacificación del presidente Carter, después nuevamente el aumento con el señor Reagan. Luego se cae el muro de Berlín y ya no debería haber pretexto pues para más gasto militar. Pues vean ustedes ahí, no sé si se alcanza a ver a finales de los años 90, el golpe de Estado de la señorita Mónica Lewinsky, inmediatamente el bombardeo a Kosovo, el 11 de septiembre y otra vez el crecimiento brutal del gasto militar. El gasto militar de los Estados Unidos es más que la suma de todo el gasto militar del mundo. Y yo les llamo la atención que la parte más grave de este gráfico no es la tendencia a eso, sino que lo que está en la bombita roja. El hecho de que cayó ese gasto militar. ¿Dónde van a sacar ganancias en el marco de una crisis de sobreproducción? ¿Cómo se evacúan inventarios en el caso de las armas? ¿Cómo se repone las ganancias al complejo industrial militar que denunciaba el presidente Eisenhower? Mucho cuidado. Ante una encrucijada como esta es que precisamente es indispensable lo que decía el presidente Lula, garantizar la paz y la prosperidad en el continente latinoamericano. Y con un elemento, condición necesaria, aunque no suficiente, es el tema de dar una respuesta en el plano de la soberanía monetaria, crediticia, financiera. La necesidad de una nueva arquitectura financiera con una banca de desarrollo de nuevo tipo, que vaya más allá de los criterios de eficiencia, entre comillas, del cortoplacismo especulativo que ha contaminado lastimosamente a buena parte de la banca multilateral, un sistema de compensación de pagos que rompa con la lógica de la especulación, la explotación y la desindustrialización que plantea la red financiera angloamericana y el monopolio mundial que tiene el dólar sobre la transaccionalidad, la liquidez y el crédito. Y una red de bancos centrales que permita defender al continente, una red de seguridad financiera con un fondo alternativo al Fondo Monetario Internacional. En el primer plano está el Banco del Sur, ahí es una promesa fundamental que incluye, por un lado, un nuevo tipo de banca para el desarrollo, que incluya instrumentos financieros que permitan recuperar la soberanía, la capacidad de decidir cuáles son las prioridades a los organismos democráticamente electos. No puede ser que el Banco Mundial, que el BID, que el Fondo Monetario Internacional decidan cuáles son las prioridades de los países. Para eso están los ministros, pues. El Banco del Sur tiene que ser precisamente el instrumento de negociación con la banca pública y privada existente. Acabo enseguida. Con la banca pública y privada existente, que se recupere la capacidad de decidir democrática de los pueblos. Son los consejos de ministros los que deciden cuáles son los proyectos y el Banco del Sur se sienta a armar el sindicato de bancos que van a financiar eso, públicos y privados, nacionales, regionales, extranjeros, lo que sea. El apalancamiento con recursos locales, no solamente con dólares. Aquí hay capacidades productivas absolutamente viables. El Ecuador puede pedir un préstamo con el mínimo indispensable, un tramo en dólares para importar tecnología del norte, pero puede tranquilamente tener una parte del préstamo en reales brasileños para comprar productos brasileños, contratar empresas brasileñas, otra parte en pesos argentinos, otra parte en pesos bolivianos. ¿Por qué no? Y así sucesivamente. Lo que hay es que garantizar las condiciones de sustentabilidad y repago. Ya vamos a eso. Y luego, para poder hacer viable de manera rigurosa y técnica todo esto, necesitamos nuevos parámetros epistemológicos y axiológicos que rompan con la lógica del capital especulativa que están en los libros de texto y en la lógica de los bancos de desarrollo, inclusive latinoamericanos. Ahí se debe inclusive internalizar lo que es el trabajo de la invisible y no pago de las mujeres, de las comunidades, internalizar las externalidades ambientales, generar otro tipo de parámetros respecto al desarrollo alternativo, respecto al buen vivir. Pero no solamente se requiere un nuevo tipo de banca del desarrollo, sino una banca para el desarrollo de nuevo tipo. No más de lo mismo. Ya los presidentes firmaron, el 9 de diciembre del 2007 firmaron en Buenos Aires, el último día de la presidencia del recordado presidente Néstor Kirchner. Firmaron el acta constitutiva del Fondo del Sur con un nuevo concepto de soberanía continental que no sacrifica las soberanías nacionales como en la locura europea. Una soberanía continental en el plano de la alimentación, de la salud, de la energía, de la producción de conocimientos, de los recursos naturales, de la creación de un espacio, de la organización social del espacio para generar mercados domésticos que permitan endogeneizar la paz y la prosperidad. Acabo eso.
y la necesidad de reconocer otras lógicas que no son las del gran capital, como los de la economía popular y solidaria, las empresas recuperadas, las comunidades indígenas, la pequeña, la micro, la mediana empresa, el autoempleo, una cantidad de formas organizativas que no son reconocidas ni siquiera por los esfuerzos que se están haciendo para replantear las bases del desarrollo. Necesitamos, por otro lado, un fondo del sur alternativo al Fondo Monetario Internacional que permita una gestión soberana de la liquidez, armar una matriz multilateral de créditos recíprocos, una facilidad de emergencias para balanza de pagos y temas fiscales, una gestión común de parte de las reservas internacionales y un fondo común, en definitiva, que nos permita marcar diferencias con la capacidad de chantaje que eventualmente puede tener el Fondo Monetario Internacional en un momento de debilidad en la balanza de pagos. Necesitamos, bueno, vamos a continuar esto, no tenemos tiempo para entrar a los detalles, ahí les queda el material de lo que se planteó esto y todas las posibilidades de construcción de un mundo multipolar que lo marca claramente las últimas decisiones de los BRICS. Y finalmente necesitamos disputar el concepto de la moneda. Tiene que ser una moneda que deje de ser un instrumento de más exclusión, de más explotación, de más especulación, y tiene que convertirse en una moneda que permita que los pueblos tengan instrumentos para profundizar los procesos de integración productiva. Eso ya existe, los sistemas de compensación de pagos regresan a ver a la lógica de la economía real, a la lógica de la producción y del intercambio de los pueblos, y el Sucre está funcionando, el Sistema Unitario de Compensación Regional está funcionando desde febrero del 2010. Lo que se está dando ahorita a nivel de Europa, acaba de firmar un Sucre, entre comillas, entre China y Alemania, en el marco de lanzar la nueva ruta de la seda y la posibilidad de integración de Eurasia. América Latina ha planteado esto y está a punto, pero ya lleva muchísimos años de estar a punto de hacerlo una realidad. Compañeras, compañeros, no permitamos que nuevamente el sueño de los libertadores de construir la patria grande se postergue. La ventana de oportunidad puede cerrarse en cualquier momento y las condiciones objetivas, técnicamente planteadas para hacerlo una realidad aquí y ahora, están al alcance de nuestras manos. Ojalá cumbres como estas, ¿no es cierto?, vayan marcando el paso de una transformación que el continente, los pueblos del continente reclaman. Ojalá, compañeros, que lo podamos hacer antes que la agenda de guerra, desestabilización, caos y especulación domine el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Toca el turno ahora tomar la palabra a Marco Vinicio Cerezo Arévalo, guatemalteco, llamado por muchos el embajador de Centroamérica. Es abogado y máster en Administración Pública y Liderazgo Democrático. Inició su carrera política en la universidad. Luego de luchar por más de 20 años por instaurar la democracia en Guatemala y de sobrevivir a varios atentados en contra de su vida, fue electo presidente de Guatemala entre 1986 y 1991. De hecho, fue el primer civil democráticamente electo luego de varias dictaduras militares. Además, impulsó el lanzamiento de los acuerdos de paz en Centroamérica, Esquipulas I y II, que dieron a la región en diferentes fechas la firma de la paz firme y duradera. Fue electo diputado al Congreso de la República en repetidas ocasiones, también parlamentario centroamericano. Actualmente es el presidente de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana. Es miembro del Centro Carter y miembro permanente del Foro de Biarritz, Francia, y conferencista internacional. Inmediatamente después de la presentación de don Marco, la plenaria de la mesa será dirigida por el senador de la República Oriental de Uruguay, señor Roberto Conde. Y ahora démosle la bienvenida a Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Bienvenido. Bueno, en primer lugar es un gusto estar conversando con ustedes el día de hoy, aprovechando para hablar de un tema que en América Central es fundamental y crucial para la conservación, el mantenimiento y la consolidación
de todos los logros históricos que alcanzamos en la década de los 80. Quisiera empezar hablándoles un poco de cómo nos sentimos los centroamericanos y cómo nos han visto históricamente los grandes líderes de América Latina. América Central, ustedes saben, está ubicada estratégicamente entre el continente americano del norte y el continente americano del sur. Y por eso pensadores y próceres como Simón Bolívar le llegaron a llamar el cinturón de América. De hecho, somos un puente entre los dos continentes de América Latina y entre los dos grandes océanos del mundo, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. E históricamente siempre se ha reconocido su posición geográfica. Y su posición geográfica la ha convertido también históricamente en un área en América de carácter estrictamente estratégico. Al principio desde el punto de vista militar y luego a lo largo de la historia desde el punto de vista económico. De hecho, en un libro escrito por un gran dirigente político dominicano de la República Dominicana, que se llamaba Juan Bosch, muy conocido como uno de los grandes líderes democráticos de América Latina, en un libro que se llamaba De Cristóbal Colón a Fidel Castro, Juan Bosch describía por qué los españoles llegaron a denominar el área de América Central y las Antillas como el mar interior, porque para los españoles era el lugar donde se discutía, se preparaba y se consolidaba la estrategia mundial de España. Y es por esta razón que las grandes potencias que entraron a competir con España por la hegemonía mundial hicieron de las Antillas, del Caribe y de América Central como el área de la discusión de esa hegemonía, en donde las historias larguísimas de los piratas asaltando los barcos españoles en el Caribe, robándoles el oro, ocultaban realmente cuál era el propósito de Holanda, Inglaterra, Francia y posteriormente los Estados Unidos de combatir la capacidad de navegación, la fuerza económica y la fuerza militar de los españoles. En la práctica concreta, no era asaltar los barcos españoles para robarles el oro. No era simple y sencillamente un afán de enriquecimiento indebido de parte de la reina Isabel de Inglaterra, que le permitió nombrar caballeros a los piratas que asaltaban a los barcos españoles en el Caribe. Era el afán de empezar a discutir la hegemonía del imperio español alrededor del mundo, porque esta era la ruta para controlar el Pacífico Sur, para controlar América Latina y para tener una dominación sobre el Atlántico del Norte. Eso nos convirtió en una zona especial para españoles, para holandeses y para ingleses. Y por esta razón, ustedes encuentran, por ejemplo, en Colombia, en Cartagena de Indias, la construcción de una de las fortalezas más impresionantes que se han construido en toda la historia de la humanidad, el castillo de San Felipe, porque protegía el ingreso y el comercio del Pacífico Sur hacia América y hacia España, y protegida el avance de los buques españoles y de las ciudades en donde se guardaba el oro y las riquezas de América Latina que se trasladaban para allá. Pero esta situación estratégica de América Central, una región pequeña, con fácil comunicación en los dos océanos, también nos trajo muchos males, porque nos convirtió en el objetivo de cada una de las potencias que pretendía dominar el mar Atlántico, el mar Pacífico y por supuesto el tránsito entre esos dos mares para facilitar el comercio y la dominación y la hegemonía mundial. Y a eso se debe, por ejemplo, las constantes invasiones norteamericanas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en América Central. De hecho,
Colombia fue partida por los americanos a principios del siglo XX y de esa decisión nace la República de Panamá, que es construida separándola de Colombia de parte de los americanos para poder hacer el canal de Panamá y entonces permitirse un tránsito del Atlántico al Pacífico que les permitiera mantener el control hegemónico económicamente y por supuesto el control militar. Y nos condujo sucesivamente a lo largo del tiempo a hacer, por ejemplo, un campo de batalla de la lucha este-oeste en los años 80 entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América en una pelea ideológica que nos hizo víctimas de lo que ellos llamaban guerras de baja intensidad. Para los americanos una guerra de alta intensidad era, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en donde se morían 40 millones de personas. En América Central era una guerra de baja intensidad porque entre todas las guerras ubicadas en cada uno de los países solo se murieron alrededor de 300,000 personas en la guerra y más de 75,000 personas asesinadas en la represión de parte de los gobiernos militares. Y esta lucha surge por los intentos de América Central de construir su propia soberanía. Lo que tiene ahora América del Sur, la capacidad de soberanía para tomar decisiones sobre su economía, sus gobiernos y sus sistemas políticos basados en la voluntad popular, lo empezó a pelear América Central desde mediados